Brunilda, reina de Austrasia, murió desgarrada por caballos. Su trágica historia, llena de poder, traición y venganza, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Te presento a Brunilda, una figura envuelta en misterio y leyenda. Reina de Austrasia, su vida estuvo marcada por el poder, la intriga y la crueldad. Imagina una mujer de gran belleza y astucia, capaz de manipular a reyes y nobles para lograr sus ambiciones. Su historia, transmitida a través de crónicas y poemas épicos, ha llegado hasta nosotros, distorsionada por el tiempo y las diferentes interpretaciones, convirtiéndola en una figura controvertida. Algunos la pintan como una reina poderosa e inteligente, una estratega política que protegió sus intereses y los de su familia. Otros, en cambio, la presentan como una manipuladora despiadada, responsable de intrigas palaciegas y muertes violentas. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio, perdida en la maraña de leyendas y rumores que han tejido su historia a lo largo de los siglos. Su matrimonio con Sigiberto I, rey de Austrasia, la catapultó al centro del poder merovingio. Desde ese momento, su influencia se extendió por todo el reino, convirtiéndose en una pieza clave en las complejas luchas dinásticas de la época. Pero su vida no fue sencilla. Enfrentó traiciones, conspiraciones y luchas por el poder que marcarían su destino de forma trágica. Su legado, a pesar de la oscuridad que lo envuelve, sigue fascinando a historiadores y amantes de la historia. Capturar la esencia de Brunilda implica remontarse a sus orígenes visigodos. Imagina una niña de ojos intensos y cabello oscuro, creciendo en un reino vibrante y poderoso. Su nobleza era indiscutible, heredera de una larga estirpe real. Aprende cómo su mundo, lleno de intrigas palaciegas y alianzas estratégicas, la preparó para el futuro que le esperaba, un futuro lejos de su tierra natal. La corte visigoda, con sus rituales y su intrincada red de poder, fue su primera escuela. Aprendió a moverse con gracia entre las damas de la corte, a descifrar las miradas y a entender el sutil lenguaje del poder. Observa cómo, con cada lección, se iba forjando la ambición y la astucia que la caracterizarían. Su llegada a la corte franca marcó un cambio radical. De la opulencia visigoda al esplendor, pero también a la incertidumbre de una nueva cultura. Piensa en ella, una joven princesa foránea navegando las complejidades políticas de un reino extranjero. Su belleza y su inteligencia no pasaron desapercibidas, convirtiéndose en una pieza clave en el tablero de juego de los reyes francos. Esa niña visigoda, con su mirada penetrante, se convertiría en Brunilda. Su nobleza la catapultó a un matrimonio estratégico con Sigiberto I, rey de Austrasia. Imagina la pompa de la ceremonia, la unión de dos reinos poderosos, un pacto sellado con besos y promesas, pero también con ambiciones políticas. Para ti, esto significaba el inicio de un ascenso meteórico, el acceso a un poder inmenso. Tu matrimonio no fue solo una unión romántica, sino una pieza clave en el tablero político de la época. Sigiberto I, con su recién adquirida esposa, consolidó su poder, creando alianzas estratégicas que expandieron su influencia. Piensa en las negociaciones secretas, los tratados firmados, las intrigas palaciegas, todo tejido alrededor de tu figura, una reina joven pero astuta. De la mano de Sigiberto, comenzaste a tejer tu propia red de poder. Las alianzas que forjaste no solo beneficiaron a tu marido, sino que sentaron las bases para tu propio futuro. Visualiza las reuniones secretas, las cartas cifradas, la estrategia detrás de cada movimiento. Tu inteligencia y tu ambición ya no eran secretos. El reinado recién comenzado prometía ser un campo de batalla político, donde tú eras una jugadora clave. Pero la ceremonia fue solo el comienzo. Tú, como espectadora, presencias la transformación de esa joven en una reina astuta. Brunilda no se contentó con el lujo palaciego, su ambición era inmensa. Observarás cómo rápidamente teje una red de alianzas políticas, utilizando su encanto y su inteligencia para asegurar el futuro de su reino y de su dinastía. Ella se convierte en una pieza clave en el tablero político, moviendo sus fichas con precisión y determinación.
Su estrategia diplomática no se limitaba a las cortes reales. Verás cómo se convierte en una experta negociadora, forjando pactos y resolviendo conflictos con astucia. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de Austrasia, tejiendo una compleja red de lealtades y obligaciones que refuerzan su posición y la de su esposo. Observa cómo utiliza la diplomacia como un arma poderosa, capaz de inclinar la balanza del poder a su favor. Pero su ambición no era solo política. Tú eres testigo de cómo Brunilda consolida su poder mediante un control férreo sobre la administración del reino. Observa cómo gestiona los recursos, nombra funcionarios leales y asegura la estabilidad económica de Austrasia. Su capacidad para gestionar eficazmente el reino demuestra que su influencia no se limita a la diplomacia y la negociación, sino que se extiende a todos los ámbitos del gobierno. Su ambición, sin embargo, sembró las semillas de su propia destrucción. Mientras consolidaba su poder, enemigos poderosos se movían en la oscuridad. Te mostraré cómo la corte, aparentemente brillante y poderosa, ocultaba una red de traiciones y conspiraciones que amenazaban con destrozar el reino de Austrasia. Recuerda que la estabilidad era frágil, y un solo movimiento en falso podía desencadenar una cascada de violencia. La muerte de Sigiberto I llegó de manera inesperada, un golpe que sacudió los cimientos del reino. Imagina el pánico que se apoderó de la corte, la incertidumbre que paralizó a sus súbditos. Fue un asesinato despiadado, ejecutado con precisión y sigilo, un acto que marcó el comienzo de una era de inestabilidad y guerra. Aunque los detalles exactos permanecen envueltos en el misterio, las sospechas apuntaban a una conspiración palaciega. ¿Quiénes fueron los instigadores? ¿Quiénes los cómplices? La respuesta es compleja, un laberinto de alianzas rotas y rencores ocultos, donde la ambición personal se entrelazaba con la sed de poder. Tú, como testigo de estos hechos, verás cómo las traiciones se convierten en la nueva moneda del reino. Con Sigiberto I muerto, Brunilda, su viuda, asumió la regencia de su hijo menor, Clotario II. Pero su posición era precaria. La nobleza franca, siempre ávida de poder, veía en la reina regente una amenaza a sus intereses. Muchos señores se oponían a su autoridad, resentidos por su influencia y por el férreo control que ejercía sobre el joven rey. Las disputas por el poder se intensificaron. Los nobles conspiraron en la sombra, tramando alianzas y buscando la forma de debilitar a Brunilda y arrebatarle el control de Clotario II. Tú verás cómo la reina, astuta y decidida, supo tejer alianzas estratégicas para contrarrestar las amenazas que se cernían sobre ella y su joven heredero. Cada movimiento era una apuesta arriesgada en un juego de poder mortal. La lucha por la tutela de Clotario II fue despiadada. Brunilda, con su inteligencia política y su férrea voluntad, se enfrentó a la oposición de poderosos duques y condes que ansiaban controlar al joven rey y repartirse el poder entre ellos. Tú serás testigo de las intrigas palaciegas, las traiciones y las alianzas que definieron este periodo convulso de la historia franca. Esa amenaza se materializó en la figura de Fredegunda, la ambiciosa reina de Neustria. Mientras tú luchabas por mantener el control en Austrasia, Fredegunda te veía como un obstáculo para sus propias ambiciones dinásticas. Su influencia en la corte neustriana era inmensa, y sus intrigas, letales. La rivalidad entre vosotras no era solo una disputa por territorios, sino una lucha por el poder absoluto en el reino franco. La guerra entre Austrasia y Neustria se convirtió en una constante. Cada victoria de una era seguida de la revancha de la otra. Alianzas se tejían y rompían con la misma facilidad con que se desataban las guerras. Tú maniobrabas con cuidado, intentando mantener la estabilidad en tu reino, mientras Fredegunda, con su astucia y crueldad, conspiraba constantemente en tu contra. La sombra de la traición rondaba siempre en ambas cortes. La lucha por el control de Austrasia y Neustria no solo era una cuestión política, sino una lucha personal, una batalla entre dos mujeres poderosas, decididas a aplastar a la otra. Cada una utilizaba todas las armas a su alcance: la diplomacia, la guerra, el asesinato, la manipulación. La sangre de los nobles corría como ríos, alimentando la sed insaciable de poder de ambas reinas.
La amenaza que representaba Fredegunda era constante, una espina clavada en el corazón del reino de tu hijo. Tu reino, Austrasia, se vio envuelto en una vorágine de guerras. Fredegunda, con su implacable ambición, te atacó por todos lados, utilizando alianzas estratégicas con nobles descontentos y aprovechando las debilidades internas de tu propio reino. Cada batalla perdida te acercaba a la ruina, cada traición te dejaba más vulnerable. Los nobles, ávidos de poder y riquezas, cambiaban de bando con la misma facilidad con la que cambiaban de ropa. Un día te juraban lealtad, al siguiente conspiraban en tu contra, impulsados por las promesas de Fredegunda o por sus propios intereses. Tu lucha por mantener la corona se convirtió en una lucha contra la propia naturaleza humana. Las consecuencias de estas guerras internas fueron devastadoras. El pueblo sufría las consecuencias de las constantes batallas, la economía se desplomó y el reino se debilitó. La prosperidad que alguna vez disfrutaste se convirtió en un recuerdo lejano, eclipsado por la sombra de la guerra y la traición. Tu reinado, una vez símbolo de poder, se tambaleaba al borde del colapso. La corte era un hervidero de secretos. Cada sonrisa, cada susurro, ocultaba una traición potencial. Tú, rodeada de consejeros ambiciosos y nobles intrigantes, debías navegar con cuidado por ese mar de mentiras. El amor se convertía en un arma de doble filo, usado para formar alianzas o para destruir a tus enemigos. Un romance inesperado podía cambiar el curso de la guerra, mientras que un desamor podía significar tu ruina. Te enfrentabas a la constante amenaza de envenenamientos, asesinatos encubiertos y conspiraciones palaciegas. Cada comida, cada conversación, se convertía en un acto de riesgo calculado. La confianza era un lujo que no podías permitirte, ya que la lealtad era tan volátil como el humo. Tus enemigos jugaban un juego mortal de ajedrez, moviendo sus peones, nobles y consejeros, para lograr su objetivo, tu caída. Incluso tus aliados más cercanos podían convertirse en traidores en un instante, seducidos por las promesas de Fredegunda o la promesa de poder. Las alianzas se rompían y se formaban con la misma facilidad con la que se rompían las copas de vino en los banquetes. El amor, el odio, la ambición, todo se entrelazaba en una red intrincada de intrigas, donde la línea entre la supervivencia y la muerte era tan fina como una hoja de afeitar. Desde las intrigas palaciegas, tu mirada se centra ahora en la educación de tus hijos. Brunilda, astuta y precavida, comprendía que su poder residía en la formación de los futuros reyes. No se trataba solo de letras y números, sino de forjar caracteres capaces de dominar la corte y asegurar la dinastía. Cada lección era una pieza en un complejo juego de poder, donde la lealtad, la astucia y el dominio político eran tan importantes como la gramática y la retórica. Observabas cómo Brunilda enseñaba a tus hijos a leer entre líneas, a descifrar las intenciones ocultas tras cada palabra y gesto cortesano. Les inculcaba la importancia de las alianzas estratégicas, el arte de la negociación y la necesidad de mantener un control férreo sobre el reino. La educación no era simplemente académica, era una preparación para la guerra política que les esperaba. Más allá de la instrucción formal, Brunilda les enseñaba la importancia de la imagen, la elegancia en el vestir y el dominio de las artes de la corte. Sabía que la percepción pública era crucial para mantener el poder. Cada gesto, cada palabra, cada detalle de su apariencia debía transmitir fuerza, autoridad y legitimidad. Era una lección en la sutil manipulación del poder, una habilidad tan vital como cualquier otra. Pero la sombra de un enemigo crecía en el horizonte. Clotalio II, rey de Neustria, observaba con ambición el poder de Brunilda y sus hijos. Sus victorias militares le habían dado un considerable prestigio, y sus ansias de expandir su reino eran insaciables. Veía en el poder de Brunilda un obstáculo, una barrera para su propia grandeza. Su creciente poder se basaba en una hábil combinación de fuerza militar y alianzas estratégicas. Conquistaba territorios y se ganaba el favor de nobles influyentes, tejiendo una red de lealtades que amenazaba directamente la posición de Brunilda. Cada victoria suya era una estocada al corazón del reino de Austrasia.
La ambición de Clotario II no conocía límites. No se conformaba con la simple expansión territorial, deseaba el poder absoluto, el control total sobre todo el reino franco. Brunilda y sus hijos representaban un escollo en su camino, un obstáculo que debía ser eliminado para que pudiera alcanzar su objetivo final. La ambición de Clotario II no era un secreto. Tú ya sabes que sus victorias militares habían fortalecido su posición y ahora miraba a Austrasia con ojos de codicia. Poco a poco, los nobles que antes apoyaban a Brunilda empezaron a dudar. Las promesas de Clotario, la promesa de un reino más estable y menos marcado por las luchas internas, eran tentadoras. El poder de Brunilda, antaño inquebrantable, empezaba a resquebrajarse. Uno a uno, los leales vasallos de Brunilda cambiaron de bando. Algunos lo hicieron por miedo a la represalia de Clotario, otros por conveniencia, seducidos por las promesas de riqueza y poder que el rey de Neustria les ofrecía. La red de apoyo que había mantenido a Brunilda en el poder durante tantos años se deshacía como un hilo en la brisa. Su influencia, antaño absoluta, se desvanecía con cada noble que la abandonaba. El avance de Clotario II era implacable. Sus ejércitos, fortalecidos por los nuevos aliados, se acercaban a las fronteras de Austrasia. Las noticias de sus victorias resonaban como un golpe de martillo sobre el ya frágil reinado de Brunilda. El miedo se apoderaba de los corazones de sus últimos partidarios, y la reina se encontraba cada vez más aislada, rodeada por la traición y la inminente amenaza de la derrota. Su reinado, que una vez dominó gran parte de Francia, estaba llegando a su fin. Así, la poderosa reina Brunilda, acostumbrada al lujo y al poder, se encontró encadenada. Su prisión, un lugar sombrío y húmedo, contrastaba brutalmente con los suntuosos palacios que había conocido. Imagino que para ella, cada eco, cada sombra, presagiaba su funesto destino. La lejanía del sol, la falta de sus servidumbres, todo era un anticipo de su caída. Sus días se convertían en una agonizante espera. Las noticias de la corte llegaban a sus oídos como susurros, informándole de los movimientos de Clotario II y de la consolidación de su poder. Cada rumor, cada mensaje, era una puñalada más en su ya herido orgullo. La reina, acostumbrada a dictar sentencias, ahora era solo una prisionera, a merced de su captor. Recuerda que a pesar de su cautiverio, su espíritu no se quebrantaba por completo. La leyenda cuenta que incluso en la oscuridad de su prisión, planeaba su venganza, aunque sabía que sus posibilidades eran mínimas. Aún así, esa chispa de resistencia, ese último aliento de orgullo, le mantenían con vida, aunque solo fuera en espíritu. Sus últimas horas de libertad se desvanecían como el humo, pero su leyenda apenas comenzaba. Desde su celda, escuchaste los rumores, acusaciones de brujería, de envenenamiento, de conspiración contra el rey. Nada que ver con la verdad, claro, pero las palabras, lanzadas por enemigos poderosos, resonaban con fuerza. Te acusaban de manipular a los reyes, de tejer intrigas en la sombra para mantener tu influencia. Era una farsa, un juicio amañado para deshacerse de ti, una reina que se había atrevido a desafiar el nuevo orden. El juicio fue una farsa. Los testigos, comprados o intimidados, ofrecían testimonios falsos, llenos de exageraciones y mentiras. No había oportunidad de defensa, no había justicia, solo la implacable maquinaria política en movimiento. Tu silencio, tu dignidad ante la ignominia, solo alimentaba la furia de tus enemigos. Ellos querían tu sangre, y lo iban a conseguir. La sentencia cayó como un golpe de hacha, muerte. No había apelación, no había clemencia. Tu destino estaba sellado por la ambición y la crueldad de aquellos que te habían derrotado. La falta de justicia era evidente, la manipulación política, descarada. Te condenaron sin pruebas sólidas, simplemente por ser una amenaza para sus planes de poder. Tu condena era un mensaje. Nadie, ni siquiera una reina, se libraba de la ira de la corte. Entonces, llegó la sentencia. No hubo juicio justo, solo la fría decisión de tus enemigos. Te condenaron a muerte,
una muerte que, incluso para la época, resonaba con una crueldad inimaginable. Te imaginas sentada en esa fría celda, escuchando el eco de tu propia condena, sabiendo que el sol que se asomaba por la ventana sería el último que verías en libertad. La brutalidad de la época no conocía límites. No había piedad, ni siquiera un ápice de consideración por tu estatus. Para ellos, eras una amenaza, una pieza en su juego de poder, y debías ser eliminada de la forma más despiadada posible. Se te despojó de tu dignidad, de tu corona, de todo aquello que te identificaba como reina. Tu ejecución fue un espectáculo público, una demostración de poder para tus verdugos. La falta de clemencia fue absoluta, una muestra del salvajismo que reinaba en aquellos tiempos. Imagínate la multitud reunida, observando con una mezcla de morbo y fascinación tu agonía. Tu sufrimiento se convirtió en un mensaje, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar a los poderosos. El método de tu ejecución fue tan atroz como inhumano. Desgarrada viva por caballos salvajes, tu cuerpo se convirtió en un lienzo de dolor y muerte. Una muerte lenta, atroz, que te robó la vida de la manera más brutal imaginable. ¿Te imaginas el terror, el dolor, la desesperación que sentiste en esos últimos instantes? Te ataron a 4 caballos salvajes, poderosos y desbocados. Sus crines negras como la noche se agitaban, anticipando la carnicería. La tensión en el aire era palpable, un silencio sepulcral roto solo por el jadeo de los animales y el latido frenético de tu propio corazón. Sentías la fría aspereza de la cuerda contra tu piel, una presión que se intensificaba con cada segundo que pasaba. El miedo, crudo y visceral, se apoderaba de ti. Un golpe seco, una señal. Los caballos, incitados por los verdugos, se lanzaron con una fuerza descomunal. Sentiste un tirón brutal, una sensación de desgarramiento que te recorrió de pies a cabeza. El dolor, insoportable, te envolvió en una ola de agonía. Tu cuerpo, indefenso, se estiraba y retorcía, un espantoso espectáculo de violencia y desesperación. Era una muerte lenta, cada fibra de tu ser gritaba por el fin. Tus huesos se rompían, tus músculos se desgarraban, tu sangre salpicaba la tierra seca. El grito que intentabas contener se perdía en el rugido salvaje de los caballos, en el frenesí de la muerte. Tu visión se nublaba, el dolor se convertía en un zumbido ensordecedor. La vida se te escapaba como arena entre los dedos, dejando tras de sí un rastro de horror indescriptible. El final llegó, brutal e implacable, en medio de un torbellino de sangre y agonía. Pero la historia de Brunilda no termina con su muerte. Su legado, tejido en la compleja trama de la realeza merovingia, continuó a través de sus hijos y nietos. Piensa en la inmensa influencia que tuvo sobre los destinos de reinos enteros, incluso desde la tumba. Sus descendientes, legítimos e ilegítimos, lucharon por el poder, por el trono, llevando consigo la impronta de su controvertida figura. Sus alianzas matrimoniales, cuidadosamente tejidas, influyeron en la política europea durante décadas. Imagina las intrigas palaciegas, las traiciones, las guerras libradas por el control de territorios y poder, todo ello moldeado, en parte, por el linaje de Brunilda. Su sangre real, un legado de poder y ambición, se extendió por el mapa, dejando un rastro indeleble en la historia. Incluso siglos después de su muerte, el nombre de Brunilda evoca imágenes de poder, intriga y una lucha implacable por la supervivencia. Tú te preguntarás, ¿cómo pudo una mujer, sometida a una muerte tan brutal, dejar una huella tan profunda? La respuesta reside en la ambición, la astucia y la férrea voluntad que caracterizó su vida, un legado que sus descendientes heredaron y perpetuaron a través de sus acciones y decisiones. Pero ¿qué pasó con la realidad histórica de Brunilda después de su muerte? Se convirtió en leyenda. Su figura, envuelta en la brutalidad de su final, empezó a crecer, a transformarse, a adquirir matices míticos que eclipsaron, incluso, los hechos concretos de su reinado. Tú mismo puedes imaginar cómo su historia, transmitida oralmente a través de generaciones, se fue adornando con detalles fantásticos, exagerando su poder, su belleza, su crueldad.
de reina poderosa y manipuladora pasó a ser una figura casi sobrenatural, una bruja, una maga capaz de influir en el destino de reinos enteros. Su historia se mezcló con las leyendas de otras mujeres poderosas de la época, creando una figura híbrida, un personaje complejo que encarnaba tanto el poder como la fatalidad. A través de poemas épicos, canciones y relatos populares, la historia de Brunilda se propagó por toda Europa, adaptándose a diferentes culturas y tradiciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, astucia y una trágica belleza. De hecho, su leyenda trascendió el tiempo, llegando incluso a inspirar obras literarias y artísticas siglos después. Así, del brutal relato histórico, Brunilda pasó a la literatura. En las crónicas medievales, su figura se revistió de un aura legendaria, a veces como una reina poderosa y astuta, otras como una villana despiadada. Imagina cómo los trovadores y juglares la representaban en sus poemas épicos, modificando la historia para ajustarla a sus necesidades narrativas. Su historia se convirtió en un espejo donde cada época proyectaba sus propios valores y prejuicios. En la literatura posterior, la imagen de Brunilda siguió evolucionando. Autores como los románticos la vieron como una figura trágica, una víctima de las intrigas políticas y el machismo de su época. Su fuerza y determinación, a pesar de su cruel destino, resonaban con la sensibilidad romántica. Piensa en ella como un símbolo de resistencia femenina en un mundo dominado por hombres. Más adelante, en el siglo XX y XXI, Brunilda ha sido revisitada por autores que la presentan desde perspectivas diversas. Algunos la han rescatado de la sombra de la leyenda negra, ofreciendo una interpretación más compleja y matizada de su personalidad. Otros la han utilizado como un arquetipo literario, explorando temas universales como el poder, la ambición y la venganza. ¿Cómo crees que la verían los autores contemporáneos? De la leyenda a la imagen. ¿Cómo se ha representado a Brunilda a través del tiempo? En la época medieval, su figura, poderosa y controvertida, se plasmó en tapices, iluminaciones de manuscritos y esculturas. Piensa en esas representaciones antiguas, a menudo esquemáticas, pero que transmitían la fuerza de su personalidad. Imagina esas escenas, quizá un poco toscas para nuestros ojos modernos, pero que eran el reflejo de la percepción que se tenía de ella en su tiempo. Con el paso de los siglos, su imagen fue cambiando. El Renacimiento la retrató con mayor realismo, aunque aún con una carga simbólica. ¿Te imaginas esos cuadros, con detalles precisos en los vestidos y joyas, pero con una mirada que transmite poder y misterio? Se la representaba a menudo con atributos de realeza, pero también con una expresión que sugería su carácter complejo y contradictorio. En el arte moderno, Brunilda ha sido revisitada de diversas maneras. Algunos artistas la han representado como una víctima, otros como una figura poderosa y ambiciosa. Recuerda esas interpretaciones contemporáneas, cada una con su propio enfoque, que nos permiten comprender la compleja evolución de su imagen a lo largo de la historia. ¿Qué te sugiere a ti la imagen de Brunilda en el arte actual? Pero, ¿cuánto de lo que sabemos sobre Brunilda es verdad? La historia, como tú sabes, a menudo se mezcla con la leyenda, y en el caso de Brunilda, la línea entre realidad y ficción es difusa. Las crónicas de la época, escritas por monjes y cortesanos, a menudo estaban sesgadas por sus propias agendas políticas o religiosas. Recuerda que Brunilda era una figura controvertida, una reina poderosa que desafió a la autoridad masculina. Eso, por sí solo, la convirtió en un blanco fácil para la difamación. Las fuentes que describen su muerte son especialmente problemáticas. El relato de la reina desgarrada por caballos, tan vívido y brutal, podría ser una exageración, una forma de demonizar a una figura que desafió el orden establecido. Los historiadores modernos debaten si realmente sufrió ese destino o si su muerte fue más prosaica, aunque igualmente trágica. Es importante considerar el contexto en el que se narran estos eventos. Entonces, ¿cómo podemos separar la realidad de la leyenda? La clave está en analizar las fuentes con un ojo crítico, comparando diferentes relatos, buscando inconsistencias y considerando los posibles sesgos de los autores.
No podemos ignorar la posibilidad de que la historia de Brunilda haya sido manipulada para servir a intereses políticos, religiosos o incluso simplemente para crear una narrativa más atractiva. Recuerda que las leyendas persisten, a menudo por su poder narrativo, más allá de su verdad histórica. Así que, ¿de dónde sacamos la información sobre Brunilda? Principalmente de las crónicas de la época, textos escritos por monjes y clérigos que, aunque a menudo sesgados por sus creencias y lealtades, nos ofrecen valiosos destellos de su vida. Imagina esos gruesos pergaminos, llenos de una escritura elegante pero difícil de descifrar, relatando los eventos de un reino en constante conflicto. Gregorio de Tours, por ejemplo, un obispo francés del siglo VI, menciona a Brunilda en sus Historias de los francos. Aunque su relato está teñido por la perspectiva de la Iglesia y sus propias opiniones sobre la reina, su obra es una de las fuentes más importantes para entender el periodo. Piensa en él como un testigo ocular, aunque un testigo con sus propios prejuicios. Otras crónicas, más regionales o centradas en familias específicas, también hacen alusión a Brunilda, aunque a menudo con menos detalles. Estas fuentes fragmentarias, a veces contradictorias, nos obligan a ser críticos y a analizarlas con cuidado, buscando patrones y corroborando información. Es como armar un rompecabezas con piezas rotas y dispersas. Recuerda que no tenemos acceso a cartas personales o diarios de Brunilda. Lo que conocemos proviene de la interpretación que otros hicieron de sus acciones y su reinado. Es un desafío, ¿verdad? Descubrir la verdad sobre una figura tan compleja a través de fuentes indirectas y a menudo sesgadas requiere un análisis exhaustivo y una buena dosis de escepticismo. Pero, ¿qué era exactamente el Imperio Franco en la época de Brunilda? Imagina un vasto territorio, un mosaico de reinos y ducados, lejos de la unidad política que conocemos hoy. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los francos, bajo sus reyes merovingios, consolidaron su poder poco a poco, enfrentándose a guerras internas constantes y a la amenaza de otros pueblos. El poder de los reyes merovingios, al principio absoluto, se fue fragmentando con el tiempo. Piensa en la herencia de los territorios, divididos entre los herederos, creando conflictos constantes por el control de las tierras y el poder. Este sistema, a pesar de su inestabilidad, dio lugar a una compleja red de alianzas y rivalidades entre las distintas familias nobles. La influencia de la Iglesia también era crucial. Los monjes, además de ser cronistas, tenían una gran influencia en la política, aconsejando a los reyes y actuando como mediadores en las disputas. Recuerda que muchas de las fuentes que tenemos sobre Brunilda provienen precisamente de estos escritos eclesiásticos, con sus propias interpretaciones y sesgos. En resumen, el Imperio Franco de la época de Brunilda era un escenario complejo, un entramado de poder y ambición, donde la fragmentación política, la rivalidad entre familias nobles y la influencia de la Iglesia, configuraban el escenario donde se desarrollaron las dramáticas historias de la época, incluyendo, por supuesto, la propia vida de la reina. Imagina la fragmentación del reino franco, una telaraña de alianzas y traiciones. Tras la muerte de un rey, la lucha por el poder estallaba con la violencia de una tormenta. Hermanos contra hermanos, primos contra primos, cada uno con sus propias ambiciones, disputados por el trono y el control de vastas extensiones de tierra. Brunilda, una mujer poderosa y astuta, se vio envuelta en este torbellino de guerras civiles. Ella, con su influencia y sus alianzas, intentó tejer una red de poder para proteger sus intereses y los de sus hijos. Pero, ¿hasta qué punto podía controlar la vorágine de la ambición y la violencia que la rodeaba? Las batallas se sucedían, marcadas por la brutalidad y la traición. Los ejércitos se enfrentaban en campos de sangre, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. El poder cambiaba de manos constantemente, en un juego mortal donde la lealtad era un concepto fugaz y la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza. En este contexto de inestabilidad, Brunilda maniobró con destreza, buscando alianzas estratégicas y utilizando su influencia para mantenerse en el juego del poder. Pero incluso su ingenio y su determinación no serían suficientes para evitar la tragedia que se avecinaba.
La lucha por el poder en la corte merovingia era un juego despiadado, y ella, la reina, se convertiría en una pieza clave en este sangriento tablero. Piensa en la sociedad merovingia como una pirámide. En la cima, el rey, con su poder absoluto, aunque a menudo desafiado por nobles ambiciosos. Debajo, la aristocracia, los grandes guerreros que controlaban vastas tierras y ejercían una influencia considerable. Eran los señores feudales, los que te protegían o te destruían, dependiendo de su lealtad. Más abajo estaban los funcionarios reales, los que gestionaban el reino, recolectaban impuestos y mantenían el orden. Luego venían los campesinos, la mayoría de la población. Trabajaban la tierra, pagaban impuestos y servían a los nobles. Su vida era dura, pero era la base de la sociedad. Recuerda que la iglesia también tenía un papel crucial. Los obispos y abades eran poderosos, poseían tierras y ejercían una gran influencia sobre la población. Eran consejeros del rey, y a menudo, intermediarios en las disputas entre nobles. La religión era un elemento fundamental en la vida cotidiana. Así que, imagínate, una sociedad jerárquica, donde el poder fluía desde el rey hacia abajo, a través de los nobles, los funcionarios y la iglesia. Una estructura compleja, llena de alianzas, traiciones, y una constante lucha por el poder. Un mundo donde la supervivencia dependía de tu posición en la pirámide. Pero volviendo a Brunilda, imagina la influencia de la iglesia en ese mundo. No era solo una cuestión de fe, sino de poder político real. Los obispos, poderosos señores feudales, poseían tierras y ejercían una influencia enorme sobre la población. Eran consejeros de los reyes, a menudo mediando en disputas y conflictos. Piensa en la iglesia como un actor clave en el tablero de juego merovingio, con sus propios intereses y estrategias. Los monarcas merovingios, aunque poderosos, necesitaban el apoyo de la iglesia para legitimar su reinado. La bendición de un obispo importaba mucho más de lo que podrías imaginar. Un rey sin el respaldo de la iglesia era un rey vulnerable, fácilmente cuestionado por sus enemigos. Por eso, la iglesia tenía poder de influencia incluso sobre las decisiones más importantes del reino. La iglesia no solo influía en la política a través del consejo directo, sino también a través de la educación y la cultura. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, donde se copiaban y preservaban textos antiguos, manteniendo viva la tradición escrita. Esta influencia cultural, a su vez, reforzaba su poder político e ideológico. Recuerda que la religión era parte fundamental de la vida cotidiana, permeando todos los aspectos de la sociedad merovingia. Pero, ¿qué papel jugaba una mujer como Brunilda en la corte merovingia? Imagina un mundo donde la influencia femenina, aunque limitada por las normas sociales de la época, podía ser decisiva. Brunilda, a través de su inteligencia y astucia política, logró convertirse en una figura clave, manejando los hilos del poder desde las sombras, asesorando a reyes y manipulando alianzas. Aunque su poder no era oficial, su influencia era innegable. Las mujeres en la corte, si pertenecían a familias nobles, tenían acceso a la información y a los círculos de poder, pudiendo ejercer una influencia considerable en las decisiones políticas a través del consejo, la persuasión y la manipulación. Brunilda lo demostró con maestría. Su matrimonio con un rey le proporcionó una posición privilegiada, desde la cual tejió su red de influencias. Sin embargo, recuerda que su papel no estaba exento de riesgos. El mundo político merovingio era brutal, y una mujer con tanta ambición y poder tenía muchos enemigos. La vida en la corte era un juego peligroso, donde la lealtad era volátil y las traiciones frecuentes. ¿Brunilda, heroína o villana? Esa es la pregunta que muchos se hacen al estudiar su vida. Tú mismo te habrás planteado esto, ¿verdad? La historia, como sabes, la escriben los vencedores, y en el caso de Brunilda, sus enemigos fueron muchos y poderosos. Se la pintó como una mujer ambiciosa, manipuladora, incluso cruel, responsable de las guerras y las intrigas que desgarraron el reino franco. Pero, ¿y si la historia que conocemos es solo una parte de la verdad?
Piensa en su inteligencia, en su capacidad política para navegar por un mundo dominado por hombres. Ella protegió a sus hijos, luchó por sus derechos y por el poder de su familia. Quizás su astucia y su determinación se interpretaron como maldad por aquellos que temían su influencia. Su figura es compleja, llena de matices. Fue una mujer poderosa en una época brutal, donde la supervivencia exigía astucia y valentía. Las fuentes históricas, escritas mayoritariamente por sus enemigos, ofrecen una visión sesgada. Para entender a Brunilda, tienes que ir más allá de los juicios morales simplistas y analizar el contexto en el que vivió, sus motivaciones y sus acciones dentro de esa realidad. Pero, ¿qué queda de Brunilda hoy? Su impacto, aunque envuelto en leyenda y controversia, es innegable. Piensa en la Francia que conoces, sus reinos, sus dinastías, sus conflictos, todo eso se vio afectado, directa o indirectamente, por las decisiones y acciones de esta reina visigoda. Su legado se extiende a lo largo de siglos, influyendo en la formación de los reinos francos y en las luchas de poder que los moldearon. Las guerras y alianzas que ella forjó, las intrigas palaciegas en las que se vio envuelta, las disputas dinásticas que avivó, todo contribuyó a la configuración política de la Francia que conocemos. Su figura, sea cual sea tu opinión sobre ella, se convirtió en un elemento clave en la historia de la región, influyendo en la sucesión de reyes y en la formación de los futuros estados. Es un personaje clave para entender la compleja historia temprana de Francia. Incluso su trágica muerte, tan brutal y simbólica, se convirtió en un elemento fundamental de su leyenda y perpetuó su figura en el imaginario colectivo. Su historia, llena de poder, ambición y violencia, nos recuerda la complejidad de la época y el papel crucial que jugaron las mujeres, aunque a menudo silenciadas o tergiversadas, en la construcción de los grandes imperios y reinos de Europa. Brunilda sigue siendo, a pesar de los siglos, un personaje fascinante y controvertido. A diferencia de muchas reinas de la época, que a menudo eran figuras más pasivas en el tablero político, tú verás que Brunilda era una pieza clave, una jugadora estratégica. Su ambición y capacidad de maniobrar en la compleja corte merovingia la distinguían. Mientras otras reinas se centraban en la administración del hogar y la crianza, Brunilda se involucró directamente en las guerras, las alianzas y las intrigas palaciegas. Su influencia se extendía más allá de las paredes del palacio. Piensa en las reinas que se casaban por conveniencia política, a menudo con hombres mucho mayores o con personalidades conflictivas. Brunilda, aunque también se casó por razones políticas, demostró una férrea voluntad y un gran poder para influir en los destinos de sus maridos y sus hijos. No se limitó a ser una figura decorativa, sino que participó activamente en la toma de decisiones, algo poco común para las mujeres de su época. Su papel era más parecido al de un consejero real que al de una simple reina consorte. Sin embargo, su influencia también tuvo sus consecuencias. A diferencia de otras reinas que buscaban la estabilidad a través de la diplomacia y la negociación, Brunilda se involucró en conflictos abiertos y guerras, buscando expandir su poder y el de su familia. Esta agresividad política, aunque inusual y poderosa, la convirtió en una figura controvertida, en un personaje que desafiaba las normas sociales de su tiempo y que, en última instancia, pagó un alto precio por su ambición. Su muerte, aunque parezca un final sangriento y brutal, no fue el punto final. Verás, la eliminación de Brunilda provocó un terremoto político en Austrasia. Durante años, había sido la fuerza estabilizadora, la estratega que mantenía el equilibrio, a pesar de las constantes luchas de poder. Con ella fuera del tablero, el reino se sumió en un periodo de inestabilidad sin precedentes. La muerte de Brunilda desató una lucha encarnizada por el poder entre los diferentes clanes nobles. Cada facción, antes controlada por su hábil juego político, ahora veía la oportunidad de ascender. Tú presenciarás cómo el reino se fragmentó, sumido en una guerra civil que duró años, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. El impacto de su ejecución se sintió mucho más allá de las fronteras de Austrasia. Sus alianzas y enemistades habían tejido una red compleja a lo largo de todo el territorio franco.
La repentina ausencia de su influencia desestabilizó el frágil equilibrio de poder entre los reinos vecinos, provocando una serie de conflictos e invasiones que marcaron el declive de la dinastía merovingia. En resumen, la ejecución de Brunilda no fue simplemente un acto de violencia, fue un catalizador de cambios profundos y devastadores en la política franca. Su muerte abrió una caja de Pandora, desencadenando una era de inestabilidad, guerra y declive que marcaría para siempre el destino de los reinos merovingios. Tú comprenderás que su legado, aunque trágicamente finalizado, sigue resonando a través de los siglos. Con la muerte de Brunilda, se desató una cascada de eventos que marcaron el inexorable declive de la dinastía merovingia. Verás, su influencia, aunque brutal, había mantenido un frágil equilibrio de poder. Su desaparición dejó un vacío que la ambición de los nobles rápidamente llenó, debilitando el poder real y abriendo las puertas a las luchas internas. Los reyes francos, sucesores de Clodoveo, se convirtieron en figuras cada vez más débiles, marionetas en manos de los poderosos mayordomos de palacio. Estos mayordomos, inicialmente designados para administrar los asuntos del reino, acumularon poder gradualmente, eclipsando a los monarcas hasta el punto de convertirlos en meros símbolos. La fragmentación del reino franco en reinos más pequeños, como Austrasia, Neustria y Borgoña, exacerbó aún más la situación. Cada reino se sumió en sus propias disputas internas, debilitando al conjunto y facilitando la aparición de nuevos poderes regionales que retarían la autoridad del rey. Tú verás cómo se desmoronaba un imperio. El peso de las constantes guerras civiles, las invasiones y la ineficacia de los reyes merovingios llevaron a una profunda crisis política y social. La nobleza, cada vez más poderosa, se enfrentó al poder real, desgarrando el tejido mismo del reino. Este periodo de decadencia sentó las bases para el surgimiento de una nueva dinastía, los carolingios, que acabarían por relegar a los merovingios a un simple recuerdo. Pero la historia de Brunilda no terminó con su muerte. Su leyenda, tejida con hilos de ambición, poder y crueldad, ha perdurado a través de los siglos. Tú mismo puedes encontrar rastros de ella en la literatura, el cine y hasta en videojuegos. Imagina cómo su figura, envuelta en misterio y controversia, ha inspirado a artistas y escritores durante generaciones. Piensa en las numerosas obras que la han tomado como musa, transformándola en una reina poderosa, a veces despiadada, otras veces víctima de las circunstancias. Su imagen, a menudo distorsionada por el paso del tiempo y la interpretación artística, sigue fascinando y generando debate. Incluso en la actualidad, su nombre resuena, evocando imágenes de intrigas palaciegas y luchas por el poder. Su historia, contada y recontada, ha trascendido las fronteras del tiempo y se ha integrado en el imaginario colectivo como símbolo de una época convulsa y fascinante. Tú, al conocer la historia de Brunilda, te encuentras ante un personaje complejo, una reina que desafió las normas de su época. Su vida, marcada por el poder y la intriga política, nos permite vislumbrar el limitado espacio que tenían las mujeres en la alta nobleza merovingia. A pesar de su influencia y ambición, Brunilda se enfrentó a una sociedad patriarcal que la condenó por su fuerza y determinación. Piensa en ello, ¿cuántas historias de mujeres con semejante poder se han perdido en los anales de la historia? La narrativa histórica, a menudo escrita por hombres, tiende a silenciar o minimizar las contribuciones de las mujeres. Brunilda, a pesar de su trágico final, se convierte en un símbolo de la resistencia femenina ante un sistema opresivo. Su historia, aunque teñida de violencia y crueldad, también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la construcción del poder. Brunilda, con sus alianzas estratégicas y su lucha por mantener su influencia, nos muestra una faceta poco explorada del liderazgo femenino en la época. ¿Cómo habría sido la historia si mujeres como ella hubieran tenido más oportunidades? Entonces, ¿fue realmente desgarrada por caballos? Esa es la pregunta que más me hacen. La verdad es compleja. Las crónicas medievales, a menudo exageradas y llenas de propaganda política, describen su muerte de esa manera brutal. Pero la falta de fuentes contemporáneas fiables nos deja con muchas dudas.
¿Fue un castigo oficial, una venganza personal, o una leyenda creada para desacreditar a una figura tan poderosa? Otra duda frecuente es sobre su papel en la política franca. ¿Era una simple reina manipulada, o una estratega astuta? Brunilda fue una pieza clave en el juego de poder de la época, tejiendo alianzas y enfrentándose a sus enemigos con inteligencia. Sus acciones, aunque a veces crueles, reflejan la brutalidad de la época y la necesidad de sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Y finalmente, ¿cómo podemos separar la leyenda de la realidad en su historia? Esa es la tarea de cualquier historiador. Tenemos que analizar las fuentes disponibles, teniendo en cuenta su contexto y posibles sesgos. La historia de Brunilda, por lo tanto, sigue siendo un enigma fascinante, un rompecabezas que nos invita a investigar y a cuestionar lo que creemos saber. Así que, ¿qué podemos concluir sobre Brunilda? La historia, como tú ya sabes, está llena de sombras. Lo que sí es cierto es que su vida fue un torbellino de poder, intrigas y violencia. Una mujer que desafió las convenciones de su tiempo, una reina que gobernó con firmeza en un mundo de hombres. Su final, sea cual sea la verdad tras la leyenda, nos habla de una época brutal y de una figura enigmática que sigue cautivando siglos después. La imagen de Brunilda desgarrada por caballos es impactante, ¿verdad? Pero más allá del morbo, nos invita a reflexionar sobre la manipulación de la historia, sobre cómo las crónicas, escritas por los vencedores, pueden distorsionar la verdad para servir a sus propios intereses. Quizás la brutalidad de la leyenda esconde una realidad más compleja, una lucha por el poder que trascendió la vida de la reina. Independientemente de cómo haya sido su muerte, Brunilda permanece como un símbolo. Un símbolo de poder femenino en una época dominada por hombres, un símbolo de resistencia ante la adversidad, un símbolo de misterio que persiste a través del tiempo. Su historia, aunque envuelta en leyendas y contradicciones, nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas dominantes y buscar la verdad, por más escurridiza que sea. Antes de despedirnos, quiero agradecerte a ti por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la vida de Brunilda, una mujer tan fascinante como controvertida. Recuerda que la historia, especialmente la de épocas tan lejanas, a menudo está llena de interpretaciones y debates. Para crear este video, me he basado en una amplia gama de fuentes, desde crónicas medievales hasta estudios históricos modernos. Algunas de las obras más importantes que he consultado se encuentran en la descripción del video, así que échale un vistazo si quieres profundizar en el tema. Quiero destacar especialmente la labor de los historiadores que han dedicado años a investigar la figura de Brunilda, desentrañando la verdad entre los mitos y leyendas. Sus trabajos han sido fundamentales para comprender la complejidad de esta reina y su época. Sus nombres también los encontrarás en la descripción. Finalmente, gracias a ti por tu tiempo y tu interés. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor la vida y la muerte de Brunilda, una figura que sigue fascinando a los historiadores y al público en general después de tantos siglos. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Pero la historia de Brunilda no termina aquí. Para profundizar aún más en su legado, te recomiendo explorar algunos recursos adicionales. En la descripción del video encontrarás enlaces a artículos académicos y páginas web con información detallada sobre la época merovingia y la vida de esta reina tan compleja. Ahí podrás encontrar mapas de la época, imágenes de artefactos y reconstrucciones de la vestimenta de la nobleza franca. Además, he incluido algunas imágenes de alta resolución de manuscritos iluminados de la época, que te permitirán apreciar el arte y la cultura de la época merovingia. Observa los detalles de las ilustraciones, la escritura y los colores utilizados. Piensa en cómo estas imágenes pueden dar una idea de la vida cotidiana en la corte de Brunilda. Y no te olvides de explorar las reconstrucciones 3D de objetos y vestimentas de la época que he añadido a la descripción. Son modelos digitales muy precisos que te permitirán visualizar cómo era la vida en la corte de Austrasia. Fíjate en los detalles de las joyas, las armas y las telas. Imagina a Brunilda luciendo esos vestidos y esas joyas.
Espero que este material adicional te ayude a comprender mejor la vida de Brunilda y el contexto histórico en el que vivió. Recuerda que la historia siempre es más rica cuando se exploran sus diferentes facetas. Gracias por tu interés y hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado de la historia de Brunilda. Fue una vida intensa, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.